Eh, bueno, les comento, muchas gracias por la responsabilidad, por el compromiso. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, tal como les había anticipado anteriormente, nos acompaña Felipe Villalobos, quien tuve la oportunidad, la grata oportunidad de que me hiciera clase en el Instituto Nacional del Fútbol, en INAF, que es el único lugar en Chile donde se desarrolla la carrera de entrenador de fútbol. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la importancia de las variables psicológicas en el deporte. No quiero hacer una introducción mucho más larga. El profesor tiene experiencia de sobra, ha estado en Audax Italiano, en Ñublense, en Cobresal, actualmente está en la Armada chilena. Así que le doy el paso a él y voy a silenciar mi micrófono para aprender también un poquito más de lo que nos va a presentar el profesor Felipe. Muchas gracias, Felipe, por la introducción. Hola a todos. Gusto en poder compartir este espacio con ustedes. Por honor al tiempo, voy a ser bastante, digamos, escueto también en la introducción para tener tiempo suficiente de desarrollar las ideas que pretendo poder, sobre las cuales hablarles, digamos, y si queda algún espacio también de poder digamos, hacer algunas preguntas o de algunas dudas que tengan respecto a los temas conversados, ¿ya? Así es que, bueno, sin más, voy a compartir. Hoy día vamos a hablar sobre las variables psicológicas en el fútbol y por qué son importantes de conocer, de entender, de ver cómo de alguna manera al entenderlas podemos también buscar cómo apoyar en su desarrollo y cómo también desde el área de ustedes, ¿no? Siendo padres apoderados, cómo podemos en el fondo ir en la misma línea de este trabajo que se realiza en el fútbol formativo de sus hijos. Entonces, lo primero es que voy a mostrarles y hablarles sobre eh, grupos de habilidades que nosotros encontramos siempre presentes en un proceso formativo del fútbol y que son, la han probablemente escuchado muchas veces ustedes, ¿no? Y vamos a ir mencionando las más relevantes, ¿no? Cuando hablamos de motivación, justamente estamos hablando de una de los componentes más importantes en el desarrollo de un deportista, porque es la energía justamente con la que orienta un esfuerzo, ¿ya? Cuando una persona está motivada, no solamente un niño, un adulto, ¿no? Tiene una energía, una atención puesta y dirigida hacia un objetivo, ¿no? Entonces, es muy importante cómo esta motivación va a ser necesaria para que se realice cualquier tipo de esfuerzo en cualquier tipo de actividad. La concentración, probablemente la han escuchado mucho, ¿no? La importancia que tiene en el fútbol. Cuando nosotros hablamos de concentración, hablamos de la importancia de estar atento a lo relevante, ¿ya? Y cuando hablamos que estar atento a lo relevante es en el fondo cuando nosotros estamos en un contexto determinado, tenemos muchos estímulos alrededor, de distinto tipo, pero no todos esos estímulos son igualmente importantes o relevantes para una tarea determinada que uno tenga, ¿no? Eso lo vamos a profundizar un poquito más cuando hablemos en otras diapositivas. La actitud, muy importante también, ¿no? Y que la vamos a entender como una disposición al trabajo, ¿ya? Es en el fondo tener una disposición mental, cognitiva en ese sentido, ¿no? Emocional, conductual, que oriente, digamos, los ejercicios, la disposición respecto a querer hacer los trabajos que en un entrenamiento se hacen, ¿no? La ansiedad también es una variable muy importante, pero que también no hay que demonizarla, ¿no? Porque como cualquier emoción, es una emoción que nos entrega información, ¿no? Y muchas veces pensamos en la ansiedad siempre en sus manifestaciones más extremas o cuando está excesivamente alta, ¿no? Pero cuando la ansiedad está presente de una manera adecuada, nos genera un estado de alerta importante y necesario, ¿no?
genera una preocupación sana, ¿ya? Porque en el fondo es algo que se activa respecto a algo que me importa, ¿no? Entonces, algo que a mí me interesa, estoy un poquito ansioso respecto al partido de mañana, eso en algún grado está bien porque significa que te importa lo que tú vas a estar jugando el partido al día siguiente, ¿ya? Entonces, un cierto nivel de ansiedad no hay que demonizarlo, ¿no? No es una emoción que hay que mirarla como el enemigo absoluto, ¿no? La autoconfianza, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de autoconfianza, hablamos de la importancia, obviamente, de creer, conocer tus habilidades, pero también la preparación, ¿ya? La preparación en ese sentido es la base de cualquier autoconfianza, ¿no? Si yo siento y estoy consciente que he trabajado, que he entrenado bien, que me he preparado para el desafío, la autoconfianza, por ende, va a estar fortalecida. Tolerancia a la frustración también es un concepto que probablemente todos hemos escuchado, entendemos la importancia de él, ¿no? Y justamente eh, la tolerancia a la frustración, para poder manejarla de buena manera, necesitamos un trabajo importante sobre el autocontrol, ¿ya? Sobre en el fondo cómo yo a estas emociones que puedo ir sintiendo en un cierto momento, tomo el volante. ¿Ya? No dejo que esa emoción o esos pensamientos tomen el volante y lleven, digamos, el auto hacia cualquier lado, ¿no? Sino que yo entiendo, comprendo lo que me está ocurriendo en un momento, pero siempre mantengo un control responsable sobre mis acciones, sobre lo que yo voy a hacer en un cierto momento. La comunicación en el fútbol también, muy importante, ¿no? No solamente en el sentido de eh, digamos, desde el trabajo que hace un entrenador, por ejemplo, que hacen los padres, los apoderados, también los mismos jugadores entre ellos, ¿no? Y la importancia es siempre lograr la asertividad, ¿no? Decir las cosas en el momento, en el lugar adecuado, a la persona adecuada, de la forma adecuada. Si nosotros nos damos cuenta, ese es un desafío que incluso para un adulto, a veces es difícil, ¿no? Por lo tanto, hay que ser en el fondo empáticos cuando se trata de los hijos y los niños que están en desarrollo, ¿no? Que se van a equivocar, van a tener que aprender de sus errores. A veces esas situaciones que pueden haber problemas de la comunicación son oportunidades para ir aprendiendo e ir creciendo, e ir buscando mejores maneras de comunicarnos. El liderazgo, muy importante, ¿no? Como también la capacidad de influir positivamente sobre otras personas, ¿no? En ese sentido, es importante entender que esa influencia viene de distintos lados, no solamente del entrenador, ¿no? También de los padres, entre los mismos compañeros, ¿no? Y bueno, la cohesión de grupo también es una variable muy importante y que nosotros también vamos a verla desarrollada de buena manera cuando los equipos están unidos buscando un mismo objetivo, ¿ya? Cuando en el fondo las diferencias no aparecen con más fuerza que las convicciones respecto a los objetivos, ¿ya? Porque diferencias siempre van a haber en todos los equipos de trabajo, no solamente en el fútbol, ¿no? Pero la importancia es cómo nosotros nos sobreponemos a eso y pesa más y tiene más cabida los aspectos comunes, ¿no? Los objetivos comunes. Por ende, en base a esta explicación inicial respecto a estas variables psicológicas, es importante entender que al igual que variables físicas, técnicas y tácticas, estas variables psicológicas deben ser desarrolladas durante un proceso formativo que dura años, ¿ya? Esto no se desarrolla de la noche a la mañana, se trabaja, se va mejorando poco a poco. Por lo tanto, esto requiere paciencia de los jugadores, obviamente también paciencia de los mismos entrenadores, pero también paciencia de los apoderados. En este sentido, vamos a entender que cuando estamos
viendo el proceso de desarrollo que tienen sus hijos, ¿ya? Hay actores relevantes. Ustedes son también actores relevantes al igual que los entrenadores, ¿no? Y esto justamente eh, es importante entender que en esta relación de actores la comunicación va a ser muy importante, ¿ya? La comunicación en todas las direcciones, ¿ya? No solamente hacia el niño, también entre los padres y con los entrenadores, del niño hacia el padre, ¿ya? Es muy importante eso también. Siempre el aprendizaje va a estar en el fondo presente y por lo tanto hay que entender que va a ser un espacio constante de crecimiento. Y obviamente el disfrute es un elemento central en todo este proceso. Le estaba recién también comentando la importancia que tienen estos actores relevantes, ¿no? Y aquí hay un concepto importante que es el aprendizaje social, ¿no? Cómo los niños también aprenden desde el modelaje, ¿no? Desde imitando a otros, ¿no? Aquí nosotros podemos ver en este ejemplo, ¿no? Cómo a veces las pasiones, ¿no? Las emociones intensas que se pueden vivir en un cierto contexto y digamos desde las tribunas, como se dice, ¿no? Puede pasar a la cancha, ¿no? De manera literal, en este caso, ¿ya? Entonces, una pregunta que dejo aquí planteada, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que estas acciones pueden influir sobre las variables psicológicas revisadas, ¿no? Eh, Queda un poco para la reflexión interna que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Por lo tanto, como padre, como apoderado, ¿qué puedo hacer para ayudar en la preparación mental de mi hijo? De la misma manera que habíamos visto estas variables importantes, ¿no? Variables psicológicas y su estado ideal respecto a cómo se presentan, ¿no? Aquí vienen sugerencias concretas respecto a cómo los padres pueden apoyar, ¿ya? En este sentido, tenemos distintos puntos. Les voy a pedir que les voy a dar un minutito para que puedan leer estos puntos cada uno. Yo los voy a pasar un poquito más rápido. Profesor, me excusa 30 segunditos, vengo al tiro. Mientras que revisan aquí, leen la columna 3, apoyo de los padres. Vengo Perfecto, inmediatamente. perfecto. Bien, de todas formas, igual esta imagen y esta presentación yo la voy a compartir, voy a subir el link de la presentación a YouTube para que ustedes puedan revisarlo posteriormente, para los apoderados que también no pueden conectarse por temas laborales, puedan revisarlo posteriormente, los mismos niños y fragmentos los voy a estar subiendo a nuestras redes sociales, a Instagram, a TikTok, que le aprovecho de comentar que nos pueden seguir si es que aún no lo hacen, para que podamos ir revisando, para que podamos ir complementando el aprendizaje. Ojalá también los niños, especialmente los niños más grandes, puedan ver estas cosas, porque así nos va a ayudar a entender un poquito más el qué sienten ellos al momento de ir a la cancha. Profesor, está a disposición el micrófono. Buenísimo, buenísimo. No, no, quizás no alcancé a escucharla si hubo alguna reflexión, pero eh, aquí justamente me interesa poder dar ideas concretas de cómo poder, desde la posición de padres, ¿no? Poder reforzar o de alguna manera ir en una línea positiva del desarrollo de estas variables psicológicas en sus hijos, ¿no? Por lo tanto, desde la idea de la motivación, ¿no? Y de este esfuerzo dirigido, justamente valorar el esfuerzo de sus hijos, ¿no? Y esto no es menor, ¿no? Porque a veces nos quedamos con el impacto inicial del resultado, ¿no? Que se ganó, que se perdió, que se empató, pero hay un esfuerzo, ¿no? Siempre hay un esfuerzo. Por lo tanto,
Eh, Incluso en la victoria podemos encontrar una victoria que estuvo quizás carente de esfuerzo, ¿no? Y podemos tener derrotas que tuvieron derroche de esfuerzo y por lo tanto es una variable por sí misma, ¿no? Que va de repente, hay que tomarla como un componente propio que dista o es aparte de la valoración solamente de un resultado, ¿no? Entonces, siempre valorar, cuando vean que se esfuerzan sus hijos, valoren ese esfuerzo, ¿no? La concentración, el estado ideal, ¿cierto? Atento a lo relevante. Por lo tanto, ¿cómo podemos apoyar eso? Evitar distraer, sobre todo en momentos de entrenamiento, momentos de partido, ¿no? Porque la atención, la concentración, ya para un adulto nos cuesta a veces mantener la concentración. Imagínense para un niño, digamos, que está con todo su proceso, digamos, de desarrollo del sistema nervioso, de distintas áreas del cerebro que están relacionadas con la capacidad de atender, de mantener, de pensar, de sostener las ideas, ¿no? Entonces, idealmente siempre es evitar volvernos, eh, obviamente nadie quiere nunca adrede hacerlo, ¿no? Pero evitar siempre volvernos una distracción de alguna manera, ¿no? Actitud, muy importante, disposición al trabajo, ¿no? Alienten a su hijo a que den siempre lo mejor, ¿no? Eso es una forma también de tener una buena disposición al trabajo, ¿no? La ansiedad, ¿ya? Evitar traspasar preocupaciones propias, ¿ya? Y eso de repente nos cuesta, ¿no? Porque también vibramos, también vemos lo que está ocurriendo, nos apasionamos con el, digamos, en los partidos, de lo que va ocurriendo. Entonces es un desafío también para nosotros, ¿no? Pero es importante trabajar esa capacidad, ¿no? De que nosotros ahí tenemos que ser eh, tener nosotros siempre la mayor calma en las situaciones, ¿ya? La autoconfianza, muy importante, ¿no? Creer y prepararte. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo pueden apoyar? Ayudando a recordar las fortalezas, ¿no? Que si es que antes del partido lo ven con dudas, lo ven excesivamente nervioso, ¿no? Ayúdenlo a que vaya recordando su fortaleza, los aspectos más fuertes que tiene de su juego, ¿no? Su preparación, la preparación del equipo, ¿no? Todo eso permite poder estar más tranquilo para afrontar los desafíos. La tolerancia a la frustración, muy importante, ¿no? El autocontrol, y en ese sentido volvemos a un poco la idea de antes, ¿no? Controlar la propia frustración, ¿no? Ya si, por ejemplo, en un partido hay un arbitraje que se cobra algo que a la percepción externa uno dice, chuta, no, que estuvo mal cobrado, que están cobrando todo contra nuestro equipo. Bueno, imagínense si para nosotros nos cuesta mantener, controlar la frustración, imagínense para los niños que están ahí dentro jugando y con toda la intensidad del partido. Entonces, la idea es no contribuir más a esa frustración que están ellos teniendo adentro de la cancha, sino que ayudarlos a calmarlos, ¿no? A volver a concentrarse en lo relevante, ¿ya? La comunicación, muy importante, ¿no? La asertividad. Buscar momentos idóneos para hablar, ¿no? Pucha, si terminó el partido y por ejemplo, mi hijo o mi hija lo veo muy afectado y le pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres conversar? Y te dice al principio, no, no ahora. Respeten eso, ya respeten ese momento, quizás necesita calmarse un poco, necesita quizás que ustedes estén ahí al lado, pero quizás no conversando, sino que acompañando y eventualmente en un momento que esté un poquito más tranquilo, quizás volver a preguntarle cómo ha estado, que si necesita hablar, que ustedes están ahí, que en el fondo están ustedes justamente para ayudar y apoyar en ese momento de frustración que va a ser propio del desarrollo de un deportista, ya vivir esos momentos también. El liderazgo, influir positivamente, ¿no? Entonces, como apoderados, como papás, podemos fomentar una mentalidad de crecimiento, ¿ya? Una mentalidad de crecimiento tiene que ver, y pueden ustedes también después quizás mismo indagar ustedes mismos, ¿no? Un concepto muy importante, muy positivo, ¿no? Que es una mentalidad que eh, afronta siempre los desafíos con una convicción de que yo en la medida que me preparo y trabajo lo suficiente para lograr algo, lo puedo eventualmente lograr, ¿ya? Y que no tiene que ver en el fondo
con que yo haya nacido con una capacidad y si que no nací con ella no puedo hacer nada, ¿no? Sino que es creer en mi capacidad de crecer, de que yo, bueno, quizá a mí me cuesta ciertos aspectos del juego, quizás me cuesta controlar con la pierna izquierda, soy más diestro, pero que me cueste no es en el fondo, un obstáculo permanente, ¿no? Si yo trabajo con tiempo, con paciencia, me voy poniendo objetivos, puedo mejorar eso. Por lo tanto, una mentalidad de crecimiento es muy importante en todo momento. Y la cohesión de grupo, ¿no? Estar unidos por un objetivo. Una forma también de usted apoyar esa mentalidad de cohesión, ¿no? Es que además de apoyar a sus hijos, apoyen a sus compañeros también, ¿ya? Apóyenlos. Si los compañeros de su hijo se equivocan, apóyenlos también, ¿ya? Y así, como hablábamos, ¿no? Como este tema de el aprendizaje social, ¿no? De cómo nosotros, los niños y todos, hemos aprendido muchas cosas a través de la imitación, ¿no? De ver a otros haciéndolo y nosotros lo hacemos también, ¿no? Entonces, es importante poder desarrollar esas estrategias. Es muy importante entender que los desafíos son parte del desarrollo deportivo, ¿ya? Y estos desafíos van a traer dificultades, obstáculos, ¿no? Como esta imagen muestra, ¿no? Este, digamos, aclamado gol que se hizo Alexis Sánchez en un partido de la selección contra Uruguay, ¿no? Contra dos defensas mundialmente reconocidos, una defensa uruguaya, digamos, que siempre se ha caracterizado por ser brava, por ser fuerte, por ser dura, ¿no? Y cómo él con su estatura ni siquiera tan alta, ¿no? Logra imponerse en esa situación y eventualmente marcar ese gol, ¿no? Eso nos pone un poco en la idea de esto de los desafíos, ¿no? Siempre van a estar presentes. Entonces, vamos a tener estas situaciones en el desarrollo, estos desafíos, pero que si los enfocamos de una manera tal, pueden volverse más que desafíos, amenazas, ¿no? Por lo tanto, aquí doy algunos ejemplos de situaciones que a veces pueden ser vivenciadas más como amenazas que como desafíos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un bajo rendimiento, el jugador tiene un bajo rendimiento o aspectos descendidos, ¿no? Como algún área de su juego que no es tan fuerte, ¿no? Eh, gracias. eh, creo que por el tiempo, ¿no? Eh, entonces, ese tema de los aspectos, justamente, ¿no? Eh, es importante entender que en todo momento en desarrollo vamos a tener aspectos que vamos a tener que mejorar, ¿ya? Por lo tanto, es propio de siempre en algún momento tener algún partido donde no jugué bien o tener, digamos, aspectos que tengo que ir mejorando, ¿no? Ser suplente o no ser convocado, ¿no? También es parte de estos escenarios o situaciones que pueden ocurrir. También propio del desarrollo deportivo, cambios de posición en el equipo, ¿no? También de repente tus cualidades puede ser que siempre las probaron en una posición y de repente las prueban en otra y calzan súper bien, ¿no? No quedar en una prueba de jugadores. También es importante en el fondo entender que eso es parte también de las situaciones que pueden ocurrir, ¿no? De hecho, de la mayoría de los jugadores que van a las pruebas, la mayoría no queda, ¿no? Porque es un tema de estadística de números, ¿no? Entonces, es una probabilidad que puede ocurrir, ¿no? Aumento de la exigencia competitiva, ¿no? Cuando pasa, por ejemplo, de una sub 14 a una sub 15 a edades más competitivas, ¿no? O el salto de una juvenil a un primer equipo, ¿no? También son saltos importantes que pueden ser a veces vivenciadas como amenazantes, ¿no? Cambios de cuerpos técnicos, ¿ya? Cuando en un mismo torneo, en un mismo año hay cambios de cuerpos técnicos, chuta, ¿quién está llegando? ¿Con qué ideas? ¿Cómo me adapto? ¿Me irá a poner en el mismo lugar? ¿Iré a tener los mismos minutos? ¿No? Todo eso son parte de situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Cambios de club también, ¿no? Que cuando por ese motivo quieres probar en un club distinto el jugador, ¿no? Quiere ver otras opciones. Eso también son cambios, situaciones que pueden ser amenazantes en algún momento, ¿no?
Los cobros arbitrales injustos también son un desafío mental, ¿no? Cómo poder enfrentar esas situaciones, ¿no? Y no lograr los objetivos grupales, ¿ya? También, cómo nos sobreponemos a situaciones como esta, ¿no? Por lo tanto, la amenaza y el desafío es un trabajo constante, permanente, en que hay que ir haciendo de cómo estas situaciones que se nos presentan y se le presentan al jugador, cómo llevarlas de un punto al otro, ¿no? Cómo convertirlas, lo que es una amenaza, ¿no? A un desafío. Y aquí tenemos justamente formas de cómo podemos mentalmente enfocarlas, ¿no? Un bajo rendimiento puedo visualizarlo como un desafío de puedo ponerme metas de mejoría y establecer un plan de acción, ¿no? O sea, esto digo, bueno, yo quiero mejorar, puedo mejorar, me pongo metas, ¿no? Trabajo y armo un plan de acción para mejorar esos aspectos. Ser suplente o no ser convocado, ¿no? Puedo, por ejemplo, averiguar qué aspectos necesito mejorar y me enfoco en entrenar. Cambios de posición en el equipo. Ya veo una oportunidad para ampliar mis recursos. Ya ahora puedo jugar más en una posición. Por lo tanto, tengo más posibilidades de jugar incluso con distintos cuerpos técnicos, ¿no? No quedar en una prueba de jugadores. Puedo seguir entrenando y mejorando para volver a otra prueba, ¿no? Porque constantemente hay pruebas, ¿no? Nunca dejan de haber pruebas de jugadores. Aumento de la exigencia competitiva, ¿no? También salir de la zona de confort, súper importante. Cambios de cuerpos técnicos. Puedo aprender nuevas metodologías y sistemas de juegos. Cuando hay cambios de club, puedo aprender de nuevos compañeros y entrenadores. En los cobros arbitrales injustos, es una oportunidad para entrenar mi mente y mi autocontrol, ¿ya? Porque la reacción que yo tengo con esos cobros arbitrales, entre comillas, injustos, ¿no? Eso es efectivamente una oportunidad de ponerme a prueba, ¿no? ¿Cuánto puedo yo mantener la calma y volver a enfocarme y concentrarme en lo relevante, ¿no? Y por último, no lograr los objetivos grupales, puedo verlos como un desafío si valoro el esfuerzo realizado y sigo trabajando para los nuevos objetivos, ¿no? Por último, para ir cerrando, por tema de tiempo, digamos, he ido un poquito más rápido también, ¿no? Pero los invito justamente con estos ejemplos visuales, ¿no? Que vienen de la Gestalt, cómo nuestra percepción frente a un mismo objeto puede ver ese objeto de dos maneras distintas, ¿no? Verlo como una copa o verlo como dos caras, ¿no? Puedo verlo como un árbol o como un tigre y un gorila mirándose, ¿no? O puedo ver a una mujer o a un saxofonista, ¿no? De alguna manera podemos ver distintas cosas frente a una misma situación. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué queremos ver? Si podemos ver una cosa de más de una forma, significa que tenemos que tomar una postura, tenemos que tomar una decisión de cómo queremos mirar las cosas que nos están ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, la invitación justamente es poder ver estos desafíos, ver el desarrollo deportivo de sus hijos, ¿no? Como una oportunidad constante de aprendizaje, de crecimiento y obviamente, como nos muestra esta última imagen, ¿no? De un disfrute, de disfrutar, de no olvidar que en este proceso, si estamos viendo a nuestros hijos felices, contentos, creciendo y pasándolo bien, compartiendo, estamos bien encaminados. Eso, eh, Felipe, agradezco, bueno, este tiempo de poder hablar de estos temas. Fui un poquito más rápido de lo que usualmente me gusta ir por un tema de tiempo, pero y también para dejar un espacio, 5 minutos para preguntas.